5 minutos por encima de la una, que estamos en nuestra mesa, iba a decir habitual, no. En nuestra mesa de análisis político no habitual, porque la habitual es los martes, la hemos pasado a los miércoles, simplemente porque ayer había pleno y no tenía sentido tener una mesa en la que una de las patas importantes es lo que ocurre en el pleno mientras está ocurriendo. Así que le hemos pasado hoy, claro. Toda la información de la pasiega es un traspiés en cuanto a la actualidad. No estaba previsto abrir con ello, pero evidentemente tenemos que abrir con ello. Yo ya he dicho en el inicio del programa que sigo sin creer mucho en la pasiega. Me sorprende lo de las dos empresas y ojalá salga todo excelentemente bien, porque saldrá muy bien para los cántabros, claro, si triunfa bien la pasiega. Voy a empezar saludando a Miguel Ángel Vargas, Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Primera pregunta a los tres, va a ser obligada, es ¿qué análisis podemos hacer? ¿Qué opinión te merece que no es de interés nacional y que en principio el Ministerio de Transporte no va a dar dinero para esa intermodal? Que eso sí que sí es necesaria y si no es una chufa la pasiega. Yo creo que lo que todos los cántabros sabemos, que si un tema, que si el otro, ahora la financiación singular. Lo único que es de interés nacional para el gobierno de España actual es lo que pidan los independentistas de Cataluña. Eso es lo único de relevancia nacional. Los intereses económicos del resto de las comunidades autónomas parece que están totalmente olvidados. Y Cantabria, sobre todo, los compromisos del Estado siguen pendientes de ejecutarse al ritmo que deben hacerse. Tú lo conoces bien, una de las obras pendientes que se sufre todos los días en el nudo de Torrelavega. Es y la pasiega, pues el ministro ya vino a soltar la perlita en su momento, con excusas baratas, pensando que había un gobierno débil al frente, poniendo de excusa que no había interés por parte de las empresas. El gobierno de Cantabria ha demostrado que sí que hay empresas interesadas en ocupar esos terrenos, que darían utilidad y sentido a ese PESIR, y por lo tanto ahora el gobierno directamente, es una decisión puramente política, dice que no quiere financiar algo a lo que se había comprometido con el anterior gobierno de Cantabria, que el gobierno sigue siendo el mismo. Las personas pueden cambiar, pero el compromiso entre administraciones sigue siendo el mismo. Y hay un compromiso firmado que ahora directamente el gobierno de España abandona y dice que no a algo que se había comprometido con Cantabria y con todos los cántabros. Yo entendí en la visita del ministro Puente, ahora os doy paso a vosotros, pero yo entendí en la visita del ministro Puente que dijese, bueno, es una inversión que el gobierno de Cantabria me tiene que justificar que hay gente interesada en esta inversión. Yo eso lo entendí perfectamente y aquí lo dije. Yo entiendo que el ministro Puente pida al gobierno de Cantabria, oye, ¿hay empresas interesadas? ¿Cuáles? Vale. Una vez que tú cumples con los requisitos, no entiendo nada de ese cambio. Política pura y dura. Pedro Hernando, Partido Regionalista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo la verdad es que lo que veo es que existe un compromiso por parte del Gobierno de la Nación, por parte de su presidente, por parte de varios ministros, en desarrollar el polígono de la pasiega. Es más, ese compromiso se ha visto refrendado incluso con la incorporación de 22 millones de euros en los presupuestos del Estado para financiar el polígono de la pasiega. Por lo tanto, algún interés nacional tendrá el polígono de la pasiega cuando en los presupuestos generales del Estado con nombres y apellidos aparece esa obra. En la que ahora mismo lo que creo es que el gobierno de Cantabria, ha dicho el consejero, que ha llegado el momento de la política, que ha llegado el momento de ya han terminado las reuniones técnicas y que van a ser decisiones políticas. Pues yo sí espero que el lunes o martes, cuando la presidenta de Cantabria se reúna con Pedro Sánchez, ponga la pasiega y la intermodal encima de la mesa. Hay una decisión unánime del Parlamento de Cantabria apoyando el polígono de la pasiega, su estación intermodal y la conversión de ese gran espacio en un núcleo logístico a nivel nacional. Y yo ahí vuelvo a tender la mano y decir, con los regionalistas siempre, es un proyecto que nosotros pusimos en marcha, es un proyecto que pusimos en como elemento básico del apoyo a la actual presidenta de gobierno en su proceso de investidura, es un elemento que hemos vuelto a poner a la hora de los presupuestos del año pasado, y yo lo que espero es que el resto de los partidos también se comprometa a empujar y a apoyar una decisión unánime del Parlamento de Cantabria, que es fundamental para el futuro de ese polígono, que quedaría convertido en un polígono industrial normal. Es verdad que tenemos necesidad de suelo industrial, ninguna inversión es desechable, pero vería muy limitada su dimensión de foco intermodal, porque hay que tener una cosa clara.
la pasiega, ¿a quién beneficia fundamentalmente? Al puerto de Santander. Y el puerto de Santander es uno de los ejes industriales principales de nuestra comunidad autónoma. Es uno de los principales aportadores del PIB de Cantabria. Un 25% de ese PIB industrial viene del puerto de Santander. Claro, si nosotros hacemos un espacio de crecimiento del puerto de Santander y el puerto de Santander puede liberar suelos para otros fines en la ciudad de Santander, estamos haciendo una apuesta decidida por la industria de Cantabria. Y eso yo creo que es no solo de interés autonómico, sino también de interés nacional, porque recuerdo que el puerto no es un puerto de Cantabria, es un puerto del Estado. Entonces, eso justifica ya de por sí el interés nacional, el interés estratégico supraautonómico de la pasiega. Voy a coger los argumentos para ponerlos encima de la mesa, de la otra parte, porque la delegación de gobierno nos ha mandado esta mañana una nota de prensa con un listado de, no sé, no les he contado, pero 40 proyectos de polígonos logísticos en toda España, un listado por comunidades autónomas, con todos los que están en proyectos, se están realizando, y con eso justifican que es de interés autonómico y no nacional. Lo digo por poner también pero la el Estado le tendría antes de asumir el compromiso. Es claro, que claro, sí. Claro, y yo me imagino que el núcleo intermodal de transporte de Valladolid estará también ahí, claro, porque el ministro Puente, a la vez que decía eso aquí en Cantabria, apoyaba el polígono intermodal de Valladolid, que no creo que tenga nada que ver su vinculación con la ciudad. Pero yo creo que aquí ha habido un compromiso por parte del Gobierno de la Nación, un compromiso con el Gobierno de Cantabria, un compromiso con todos los cántabros. Y yo, sinceramente, creo que al final aquí estamos hablando de una cuestión de que va a generar ciertos vaivenes políticos, pero al final creo que el Gobierno de España tiene la obligación moral y tiene la obligación política de desarrollar ese plan. Y si no, pues igual hay que ir a otro tipo de obligaciones. Yo recuerdo que cuando Cristóbal Montoro decidió no pagar a Cantabria el IVA del mes de diciembre, tuvimos que ir a los tribunales a que nos lo pagaran. Y que cuando Mariano Rajoy decidió no pagar los compromisos que existían con Valdecilla, tuvimos que ir a los tribunales a conseguir que nos lo pagaran. Y eso lo hemos hecho nosotros, eso lo han hecho los regionalistas exigiendo al Gobierno de la Nación que cuando después tuvo que pagar ya no era el gobierno del Partido Popular, sino un gobierno socialista, hay que exigir que cumplan los compromisos que se tienen con la comunidad autónoma. Y este es un compromiso muy importante, como lo es el compromiso para acelerar las inversiones en cercanías, como lo es el compromiso para finalizar cuanto antes las conexiones con la meseta. Todos esos compromisos hay que cumplirlos y yo, en ese sentido, creo que todos los partidos debemos estar a una sola voz empujando en el mismo sentido. Antes de dar paso a nuestra tercera invitada, por responder a lo que decías, leo Castilla y León los proyectos que vienen, si te parece, Pedro, para dar respuesta a esa especie de pregunta que hacías si venía el de Valladolid. Viene el polígono de Villandangos del Páramo en León, la plataforma logística de Torneros en León, la red Cilog en León, en Ponferrada, el polígono El Alto del Bierzo en Bembibre en León, la red Cilog de Zaldesa en Salamanca, Cronospan en Burgos, polígono de Aranda del Duero en Burgos y el puerto seco de Segovia en Segovia, no viene Valladolid. Casualmente no viene Valladolid. Pero lo estaba diciendo Pedro, no estamos hablando, aquí polígonos industriales, el gobierno de ¿Muchos? Cantabria lo puede desarrollar, pero es que estamos hablando de otra cosa con la pasiega, estamos hablando de algo muy diferente. Ya, pero es que aquí políticos... Pero déjame saludarte antes, para no liar a los oyentes. Vamos a saludar a nuestra tercera invitada, que además ya tenía ganas de hablar y ya tocaba, Verónica C. Montero, de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Hola, buenos días, pues encantada de estar Ahora ya aquí sí, con todo vosotros. tuyo. Bueno, a ver, creo que tenemos polígonos industriales de sobra, parte de ellos están semivacíos No es cierto. y el PSTCAN se ha ido llenando de consejerías que nunca han sido ocupados por otras empresas, porque hay mucha consejería en el PSTCAN. Entonces, el tema está que nuestra postura en torno a la pasiega discrepa con la postura de otros grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque no tenemos exactamente unos datos fiables de cuántas empresas están interesadas en implantarse en ese polígono que se pretende construir, y la cuestión no es hormigonar por hormigonar,
porque estamos perdiendo un valor ecológico del suelo. Porque hablamos de la unanimidad de los partidos que están en el Parlamento de Cantabria. Nosotros obviamente no tenemos representación en el Parlamento de Cantabria. Entonces, pues podemos hablar desde la periferia, desde la política que nosotros creemos que debemos de hacer, que es la de escuchar al ciudadano. Yo entiendo que debido a esa premisa o a ese caso de que el Estado no tiene la seguridad de que ese polígono vaya a ser 100% ocupado o 100% operativo, surjan las dudas de Pero si es que de interés hoy el nacional. propio gobierno o ha de- reconocido que sí se le ha trasladado que Dos va a empresas. efectivamente. Dos. Con unas 600.000 cifras por encima de lo esperado. 600.000 toneladas garantizadas para ese Estación. de flujo para esa estación Eso intermodal. justifica sobradamente la puesta en marcha del polígono. Yo es que creo que, en primer lugar, en Cantabria no sobra suelo industrial, desgraciadamente no es así. Pero porque No se ha ido tenemos- dinamitando toda la actividad industrial durante los últimos años. No, durante las Aquí últimas décadas. estamos hablando de suelo industrial. Suelo no estamos se necesita. hablando de... o sea, viene una empresa que necesite 80.000 metros cuadrados y no tiene espacio para ubicarse, ni siquiera en el nuevo espacio que se va llenando poco a poco del polígono de Val de San Vicente. Que es el que con mayor nivel de ocupación, menor nivel de ocupación tiene porque es el último que se ha inaugurado. Vallegón 1, Vallegón 2 están todos ocupados. Hemos visto cómo siguen creciendo las naves en el polígono Marina Medio Cudello, que es un polígono de iniciativa privada y pública. Ahora mismo no hay grandes suelos y yo creo que ahora mismo la estación intermodal es el eje para convertir el Llano de la Pasiega en un gran proyecto logístico. No estamos hablando de un polígono industrial para poner la nave de una determinada empresa pequeña. No, estamos hablando de un gran nudo logístico que va a ser un nudo logístico en todo el norte de España, que va a tener unos servicios de conexión por carretera, por tren, el aeropuerto al lado y el puerto, como no los va a Pero el tener. Ministerio de Transportes sí que está comprometido con la intermodal y con No. ayudar a agilizar todos los trámites y Con las ayu- conexiones. Con ayudar a agilizar los trámites, Ya, pero no a financiar como se había comprometido Pero luego también en inicialmente. Cantabria tenemos otro problema, que en vuestro primer año de legislatura habéis anunciado una gran bajada de impuestos, se han perdido 35 millones de impuestos directos a las grandes fortunas y estamos... La recaudación ha subido en este año bajando los estamos impuestos. además siempre pensando y criticando en las financiaciones de otras comunidades autónomas y no miramos en lo que hacemos en la nuestra. Ya, pero es que hay que tener el mismo trato desde el gobierno central para nosotros. Nosotros en nuestra autonomía podemos hacer lo que consideremos. Y si lo mejor es bajar los impuestos a las familias y aún así recaudar más, Se está bajando eso los no es impuestos a excusa las para grandes reclamar del fortunas. Estado el mismo trato que a Cataluña, que a Andalucía o que a Asturias. Nosotros Son podemos temas completamente recurrir, distintos. podemos recurrir a fondos europeos para el tema de la intermodal de la Pasiega, que el Ministerio ya lo ha anunciado. Y podemos recurrir a elaborar una batería de impuestos o ver qué impuestos se suben, se bajan, se modifican para poder autofinanciarnos. Pero ¿por qué tenemos que subir los impuestos a los cántabros para que el gobierno de España, del que también Que a tiene los que participar cántabros- Cantabria, se lo Ya, mande pero todo que a es que Cataluña? no- Es que no podemos A mí la dar por bajada bueno de eso. impuestos o a las rentas medias y bajas no nos ha beneficiado. Ha Totalmente, beneficiado a las totalmente, grandes porque se han bajado fortunas. todos los impuestos sobre los que Cantabria tiene facultades. Y se ha bajado a todos, a todos. Evidentemente, el que compre un coche o compre una casa se va a beneficiar de esa bajada de impuestos. Y ahí da igual que sea una persona que tenga pocos recursos que tenga muchos. El problema es que no estás comprando coches o casas todos los días. Pero el que ha comprado casa, en sucesiones, lo mismo. En el IRPF se notará en la declaración de la renta de abril del año que viene porque se ha aplicado desde el 1 de enero. Se ha beneficiado a todos los cántabros porque se han bajado todos los impuestos autonómicos. Pues a mí me ha subido el IRPF, así sin Para- lejos. Pues la ley es la ley. Bueno, yo ahí quiero decir, y no seré yo quien sea un gran defensor de las bajadas impositivas, porque lo que soy es un gran defensor de los servicios públicos y esos hay que financiarlos. Pero también he de decir que, no es verdad que las grandes fortunas hayan dejado de pagar impuestos, gracias a una enmienda del Partido Regionalista que establece que mientras exista el impuesto de grandes fortunas a nivel nacional, ese impuesto de patrimonio no desaparezca en Cantabria, es decir, que las grandes fortunas en Cantabria siguen pagando el impuesto.
No parece que tenga una lógica. Si tienen que pagar el impuesto en Madrid, que lo dejen de pagar aquí y lo paguen en Madrid. Entonces nosotros incorporamos una enmienda que aceptó el gobierno para ello, y también incorporamos una serie de modificaciones para bajar la propuesta inicial del PP de modificaciones en el IRPF, y que afectase más fundamentalmente a ese núcleo que va entre los 20.000 y los 35.000, que es donde está el sueldo medio de la familia de clase media. ¿Por qué? Pues porque los que ganan menos de 20.000 no tienen ninguna influencia del IRPF sobre ellos. ¿Qué más da que les bajemos al que gana 12.000 euros? Muchas personas ganan 12.000 euros. Desgraciadamente, que ese es un tema que tendríamos que afrontar, claro. Porque es verdad que tenemos mucho empleo, pero ¿con qué calidad tenemos ese empleo? Ese es el problema. Alguien que gana 12.000 euros al año, ¿se puede gastar 10.000 euros en el alquiler de su casa? Pues la respuesta evidentemente es no. Entonces, a ese no le afecta la modificación del IRPF. Al que realmente le puede afectar la modificación del IRPF, pues ahora mismo lo veremos en la renta del año próximo, será al que gana eso entre 20.000, 35.000, que a ese sí va a tener una modificación razonable. Le va a llegar algo más de dinero, va a tener que pagar menos dinero, si queremos decirlo así, cuando en junio del año que viene se haga. ¿Eso va a repercutir tanto como intenta el Partido Popular en la mejora de la economía? Bueno, yo creo que no. Pero bueno, es una filosofía, ellos han ganado las elecciones, lo han aplicado, nosotros no lo hicimos durante nuestros gobiernos, pero entendemos que ellos son absolutamente legítimos de hacerlo, hemos intentado modularlo en la parte que ha sido posible, y he de decir en ese sentido que las grandes fortunas siguen pagando impuestos en Cantabria, y eso de momento va a seguir así. Hacemos otro día, si os parece, una tertulia sobre base impositiva, porque se nos está yendo el tiempo, y más allá de la pasiva, que claro, como en la actualidad pura y dura, quería comentarlo, vamos a irnos al pleno de ayer, un pleno, decíais antes fuera de micro, que fue largo y además se tocaron temas interesantes. Luego hablamos de sanidad, si os parece, pero se habló de financiación autonómica, se habló, digo por los dos temas más importantes, de los cambios en el gobierno, aunque el gobierno no lo quiere llamar así, la primera crisis del gobierno de Buruaga, porque al final todo cambio de consejeros, ¿no?, es crisis. Cuando gobernabais PRC y PSOE también era una crisis de gobierno cuando cambiabais, ¿no?, de consejeros. Ayer lo expliqué, lo hice en la RAE. Cuarta acepción del concepto crisis. Situación política en la que se produce una destitución o un cese de un responsable. Vamos a ver exactamente lo que ocurrió en Cantabria. Por mucho que ayer la presidenta de gobierno nos haya dicho que ninguno de los dos consejeros ha sido cesado en su puesto porque haya hecho mal las cosas. Pero ha tenido, pero además es que ha insistido en ello. Y entonces yo digo, pero si no le ha cesado porque haya hecho mal las cosas, ¿por qué la nueva consejera de Medio Rural lo primero que ha hecho ha sido desautorizar al exconsejero Palencia, que dijo que no iba a pagar la vacuna de la enfermedad hemorrágica a los ganaderos? Lo primero, lo ha hecho antes incluso de aprobar una iniciativa en el Pleno. ¿Por qué nos ha dicho que se va a pagar la PAC en plazo? Pero si es lo que no hizo el otro. ¿Por qué se ha convocado la mesa agraria, que es lo que no hizo el otro, porque no se podía, porque no tenía interlocución con las asociaciones del sector? Vamos a ver, a este señor le han cesado porque A, ha mentido al Parlamento, B, estaba reprobado, C, no hablaba con los ganaderos ni tenía relaciones, D, porque en 14 meses no ha sido capaz de visitar todos los puertos de Cantabria, D, porque el sector de la pesca estaba abandonado, porque no ha pagado la vacuna, porque no ha pagado la PAC. Por todo eso se le echa. Yo lo entiendo, se le cesa. Yo no es una crítica más allá de la que venimos haciendo en cada pleno a este señor. Y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, creo que los datos del aeropuerto son suficientemente llamativos sobre cuál es la situación. Había una promesa de decreto de pisos turísticos, nada. Había una promesa de decreto de autocaravanas, nada. La presidenta anunció en enero en Fitur avalancha de inversiones. A día de hoy, nada. Pues yo creo que no hay ningún problema. Si nosotros no criticamos que se cesen a las personas que no están respondiendo a los criterios del gobierno, si esa es la responsabilidad de la presidenta,
cesar aquello que funciona, aquello que no está funcionando y poner a otros que ella piensa que lo van a hacer mejor. Yo la aplaudo. Le digo que ha sido tarde y que se ha quedado corta. Porque los ciudadanos... Luego vamos con lo que me vas a decir ahora, porque si no nos vamos a desviar. Pedro, si te parece, ¿eh? Lo dejamos para luego eso. Verónica. Bueno, poco más que añadir, es que es eso, una crisis de gobierno es un cambio. En el momento en el que se destituye a gente, obviamente que ha sido con unas causas justificadas, porque no se ha hecho bien su trabajo, no deja de ser, pues eso, meramente una crisis de gobierno. Esperemos que con los cambios que se han sucedido, que bueno, yo el cambio de Eva Guillermina no le entiendo muy bien porque no tiene mucha lógica. De hecho, ahora es máxima responsable de lo mismo que es la Directora General de Cultura. Eso es, como consejera de Cultura se la destituye, pero ahora es directora general de Cultura. Bueno, en cada casa cuestionadas y en la mía calderadas. Veremos qué cambios nos depara este cambio de consejerías y espero que sea mejor porque Cantabria está hecha un asco. Pues, lo miremos por donde lo miremos, está todo manga por hombro. Miguel Ángel. La acepción de la RAE, el sentido literal, pero la política es otra cosa. La política, una crisis de gobierno, es cuando hay que forzar a que dimita un consejero por aclamación popular porque sale un caso difícil de explicar dentro de su área. Estamos hablando de dimisiones o ceses cuando los altos cargos de tu consejería han sido condenados, primero imputados, por prevaricación y malversación en el Servicio Cántabro de Salud. Todo eso ha producido en la legislatura pasada y eso es cuando esos cambios son prácticamente obligados o por la sociedad o por no haber hecho bien tu trabajo. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un gobierno donde se ratifica y así están, las cosas están claras, tanto en ganadería como en cultura, turismo y deporte. Lo que se ha hecho ha sido poner orden en las consejerías dentro del caos de gestión que había. Y para eso estas personas han sido las adecuadas en el primer año para poner a punto la consejería. Ahora, como ha dicho la presidenta del gobierno, no podemos caer en el conformismo. Si creo que ahora hay unas personas que pueden pisar el acelerador en esos temas para que Cantabria vaya a un ritmo más elevado en esas áreas, lo fácil sería conformismo, o como había antes, un pacto de gobierno donde los consejeros del PRC pueden ser mejorables, pero los del PSOE no se atreven a decírselo, o viceversa. Aquí no hay esas presiones porque hay un gobierno monocolor, en minoría y en solitario del Partido Popular. Por lo tanto, si la presidenta cree que hay otras personas en este momento para pisar el acelerador en esos temas, lo hace. Y así se ha producido. Eva Guillermina ha gestionado muy bien la cultura. Por lo tanto, si hay otra persona que a nivel superior de la consejería, para todas las áreas que afecta a la consejería, lo puede hacer a un ritmo o para las circunstancias actuales del gobierno mejor, porque hay que apartarla del área de cultura pudiéndolo nombrar a la directora general de cultura. Pues hay que buscar cómo las piezas encajen de la mejor manera. Que se han hecho mal las cosas, bajo ningún concepto. Que en este momento el gobierno de Cantabria pide un ritmo mayor en esas áreas y por eso se ha buscado otros perfiles, también. Pero no quiere decir ni que se hayan hecho mal las cosas, ni que esas personas no merezcan encajar en aquellos puestos donde pueden seguir desempeñando un papel muy bueno para los ciudadanos. Y es lo que se ha hecho. Hay que ser valientes y reconocer en mi equipo, pues hay personas con las que puedo tener más provecho, pues las busco y las meto. Lo cómodo hubiese sido, para no dar una sensación o que a la oposición empiece a crear un discurso de crisis de gobierno, los mantengo. Eso es lo cobarde y eso es lo cómodo. Lo arriesgado y lo valiente es decir, a mí que me interesa que el gobierno llegue más a estos puntos, porque Cantabria va a avanzar en esos puntos. Pues no me cuestan prendas decir, pues hago este cambio el primer año. Es que yo creo que lo que buscar es precisamente esa eficacia de la acción del gobierno. Entonces, y es lo que la presidenta ha sido muy cómoda en sanidad, en salud, y ha sido muy cómoda en industria. No, porque no ha tomado las decisiones. Porque vamos a ver, Miguel Ángel, vamos a ver. Si en salud se están haciendo las cosas y se van a seguir mejorando, ¿por qué no se tiene que hacer ningún cambio? Que no lo dice la oposición. Que lo dicen los ciudadanos, que lo dice el sector primario, que es que se estaba actuando, que es que no se ha pagado la PAC, que es que no se ha pagado las subvenciones, que es que se ha firmado un pacto con el sector. Sabes perfectamente cómo quedó en el traspaso del gobierno la nueva PAC, que se ha firmado un pacto con los ganaderos y se está cumpliendo y se está hablando de cumplir ese pacto. Pero que y las herencias son así porque la nueva PAC se dejó en el aire, no se dejó nada avanzado. Que se ha firmado un pacto en mayo con el sector primario, se ha firmado un pacto en mayo en el que se les ha prometido a los ganaderos 3 millones de euros que se le olvidó
a la presidenta recordar que esos 3 millones de euros los puso el PRC en el presupuesto, se les firma un convenio y se les dice que en 20 días van a cobrar cada uno 1.000 euros de ayudas. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no se ha pagado un euro. Y ayer lo ha reconocido la señora presidenta y la nueva consejera. De la misma manera que se han comprometido en hacerlo. Claro, pero por eso han cesado. No me digas que no se ha hecho nada mal. Pero es que las palabras son muy bonitas y no se lleva a cabo. Claro, si yo confío que la nueva consejera asuma, pero si no hay ningún problema en reconocer que el anterior consejero no ha actuado conforme a las expectativas que había planteadas en él. Si todos podemos equivocarnos, todos además nos equivocamos. Ahora, decirme que es que hay que cambiar las personas para impulsar y lo único que haces es cambiar al director de Cantur y le pones por encima y a la consejera la bajas a cultura, ¿qué impulso adicional le va a dar a la cultura la que ha sido consejera? ¿Qué impulso adicional? Pregunto yo, si es la misma persona haciendo lo mismo desde el mismo puesto. ¿Va a mejorar la situación que ha tenido el jubilar lebaniego? No. ¿Va a mejorar el decreto de autocaravanas? Que solo la cultura. Claro, pero todo el tema de Cantur era el que llevaba turismo. Ahora lo va a llevar con nivel de consejero. Nada más, pero si no hay ningún problema en reconocer que hay consejeros, hay materias en las que el gobierno no ha avanzado. En otras sí. Si ayer lo hemos visto, pero en esas hay que asumir que ha habido una crisis de gobierno porque las políticas no se estaban ejecutando correctamente. No nos tiene que ser ningún problema reconocerlo. Os quiero preguntar, antes de irnos a publicidad y cambiar de asunto, por seguir con el pleno, el otro gran asunto del pleno fue la declaración que hizo el consejero de Sanidad, César Pascual, en el que venía a decir, corrígeme si me equivoco, que van a venir veranos muy duros, a grandes rasgos, ¿no? Igual no fueron las palabras textuales, que ahora no lo recuerdo, pero venía a ser eso, ¿no, Miguel Ángel? Lo que... Sí, a ver, se ha gestionado de la mejor manera posible la situación que había, pero ni es el primer año ni va a ser el último hasta que no lleguen nuevas promociones de médicos de atención primaria, porque si no hay, no se pueden contratar. Si es que el gobierno está deseando con la cartera abierta de contratar médicos para incorporar, pero si no hay para cubrir bajas, para cubrir vacaciones, ¿de dónde se sacan los facultativos? Insisto, no es el primer año, el año anterior fue exactamente similar, con una planificación del gobierno anterior, y no se le puede reprochar nada porque no había médicos para contratar. Este año ha habido todavía menos. Se ha hecho lo mejor posible y con el esfuerzo del personal, que ha sido tremendo. Por otro lado, pues mientras no cambien las circunstancias, el gobierno de Cantabria sí que ha hecho, que no se hizo anteriormente, reclamar ante el Ministerio, por un lado, que se le acelerase el plan de estudios de los MIR para que acabasen antes de verano y poder contratarlos. Segundo, por otro lado, se ha reclamado desde el Gobierno de Cantabria celeridad en la homologación de títulos, 30.000 médicos que están pendientes de su homologación, para poder incorporarlos y cubrir esas bajas. Desde el Gobierno de España no se ha atendido ninguna de esas dos reclamaciones, que sí se ha estado insistiendo desde el Gobierno de Cantabria. Pero tampoco nos centremos... Es un problema que hay que intentar avanzar y gestionar, pero la solución no es fácil y no hay que engañar a la gente de que ha sido algo puntual. Mientras no existan médicos que contratar, pues el sistema no va a estar en las condiciones adecuadas. Pero es que no lo está en Cantabria, ni en País Vasco podemos hablar con el gobierno del País Vasco, ni en Asturias. Claro, ponía ayer el consejero muy acertadamente la reflexión. ¿Qué solución podemos aceptar aquí en Cantabria? ¿La que se ha tomado en Asturias? De cerrar días sí y días no los centros de salud y que la gente pueda asistir. Es decir, en Cantabria no se han cerrado los centros sanitarios. Se ha visto que sí. Ayer se ha visto que sí. Los porcentajes estaban muy claros. Aquellos médicos que han faltado algún turno o algunas horas dentro de su turno eran el 0,5% de todo. Eso es como las nueve reclamaciones de pacientes en el sistema. Pero bueno, vamos a ver. A un paciente al que no le han atendido, un paciente al que le han atendido con retraso, un paciente que ha tenido que pasar horas de espera, ¿me vas a decir, Miguel Ángel, que todavía espera una hora más para presentar una reclamación contra el Servicio Cántabro de Salud? No lo hemos hecho ninguno ni se hace. Ahora, hay que estar a los temas reales. Claro que estamos ante un problema. Claro que es una situación que viene de momentos anteriores. Pero claro que
el señor Pascual no está de nuevas en esta. Me gustaría que alguien releyera cuáles fueron las declaraciones del señor Pascual hace 2 años cuando hablábamos de estos problemas en el Parlamento. Y el señor Pascual lo que hacía era echar la culpa directamente, ya ni siquiera al consejero del ramo. Le echaba la culpa a Miguel Ángel Revilla de todas estas situaciones. Y hoy le oyes y prácticamente él es una bellísima persona, tiene un bellísimo equipo gestor y no hay ningún problema en la sanidad de Cantabria. Claro que no hay ningún problema en la sanidad de Cantabria, pero no es gracias a César Pascual. Es gracias a los equipos humanos del Servicio Cántabro de Salud. No solo a los médicos, sino a todos aquellos que el señor Pascual en numerosas ocasiones se olvida. A las enfermeras, que este verano han hecho un trabajo impresionante, cubriendo a médicos, cubriendo al SWAP, cubriendo turnos, a los celadores, al personal de ambulancias, al personal de limpieza. Gracias a todos ellos, por supuesto también a los médicos, cómo no, gracias a todos ellos, no ha sido un caos definitivo lo que ha ocurrido este verano. Pero que ¿cómo se va a solucionar el problema de la falta de médicos? Con gestión. Organizando correctamente los turnos, asignando correctamente las situaciones y diciendo la verdad. No nos digan que no se van a cerrar consultorios médicos en el mundo rural cuando se han cerrado. 80. Claro, es claro que sí. Si es no que, es cierto. si es Ya ha que habido es, traslados de pacientes desde Astillero, desde Torrelavega hasta Santander. los Ha habido swaps sin médicos. Los SWAPs han estado sin médicos, han estado con una enfermera llamando a centros de emergencias por teléfono atendiendo. Se cualquier tipo de urgencia. 0,5%. Se suspende el servicio de asistencia domiciliaria en Laredo. Se ha suspendido el servicio de asistencia domiciliaria en Laredo. Y cuando se ha retomado ahora mismo, en este mes, se le dota de un médico sin enfermera. Es decir, si ese médico se desplaza y tiene que tomar una vía, no puede hacerlo. Venga, porque no está. Entonces, vamos a ver, esto es lo mismo. Nosotros tendemos la mano, los regionalistas, y planteamos soluciones. Si lo hemos dicho, hay problemas en el mundo rural, págase un plus a los médicos que vayan tal, páguesele las gasolinas. Es que, ¿alguien entiende que el médico, yo que sé, que está en Valderredible, tenga que pagar de su bolsillo el desplazamiento desde Polientes a Roerrero para ver a un paciente? Pues no. Pues entonces, tómense medidas. Lo mismo ocurrió, otras comunidades autónomas lo han hecho, lo ha hecho Aragón. Que yo sepa, son del Partido Popular también. Es decir, lo han hecho otras comunidades autónomas tomando medidas en las que vamos por detrás. Si nosotros lo único que le pedimos, porque aquí sí que estamos absolutamente convencidos, la salud como gestión es muy complicada. El problema de la falta de médicos es evidente. No se puede llamar a chamanes, como decía ayer el consejero, estoy totalmente de acuerdo con él, pero es evidente que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo de gestión, un esfuerzo en reconocer que no se ha gestionado bien, lo decíamos antes, y un esfuerzo en sumar todos. Sí, pero tampoco le podemos... Verónica, y termina Miguel Ángel para ir a publicidad, es que quiero hablar de más cosas. Es que lo que no podemos decir es que el 75% de los que han ido a urgencia no tenían que haber ido. Es que eso es una pasada. Pero bueno, ¿quién es el consejero para decirle a la gente si el 75% no tenía que haber ido? Ya me dirás tú a mí uno que tiene un dolor de muelas terrible, si no va a Valdecilla porque su centro está cerrado, y no va a Valdecilla que le ve un maxilofacial. Pero bueno, ¿quién es el consejero para decirme a mí lo que me duele o lo que no me duele? El problema es el de siempre, que muchas veces la política está muy alejada de lo que es la vida diaria. Nadie puede decir, oye, es que la gente que ha ido a urgencias es porque son unos quejicas y no les da la gana esperar para que se les trate en otro momento. También hay que contar que lo que es la sanidad pública a día de hoy está orientada más hacia el agudo que hacia el paciente crónico. Yo soy paciente crónica. Yo hay veces que tengo que ir a urgencias, tanto de mi SWAP, o tengo que ir a urgencias de Valdecilla, o tengo que ir a mi médico de cabecera. Hay veces que no he podido conseguir cita a mi médico de cabecera para hacerme una simple analítica que tengo que hacerme periódicamente porque no hay citas. Y mi centro de salud es un centro de salud grande. Pues, ¿qué podemos pensar que está sufriendo la gente en los centros rurales, en los centros de salud rurales? Que además, con esto del tema que ha pasado en Reynosa, que obviamente es
algo que es estructural, pero es estructural porque estaba totalmente abandonado. Ha habido gente que ha ido a la consulta con su cita y hora y se han encontrado con la puerta cerrada de bruces y con Tresmales asumiendo absolutamente todo. Miguel Ángel, un minuto, Sí, Indra, no sé muy largo. lo que no puede ser es intentar tergiversar las palabras. Lo que ha dicho el consejero es que ese porcentaje de pacientes, según los datos clínicos que han reportado los centros sanitarios, eran problemas leves. No ha dicho que no tenían que haber ido a urgencias. Por otro lado, lo que no puede ser es que intentemos construir políticamente unos discursos que no se corresponden con la realidad. Los datos están ahí, no ha habido ningún caos, y lo que estamos hablando incluso, por ejemplo, el discurso de que se ha mantenido de que si el gobierno del Partido Popular lo que está haciendo desde el minuto 1 es desmantelar Valdecilla. Ayer ha puesto, por ejemplo, el consejero encima de la mesa los datos de que Valdecilla este año ha tenido más operaciones, ha habido más pacientes consultados que los años anteriores en Valdecilla. Por lo tanto, no ha habido ningún desmantelamiento, sino todo lo contrario, sino un refuerzo de la actividad en el Hospital Valdecilla. Y eso ocurre con los médicos de atención primaria. Se está creando un discurso que la gente no ve en la realidad, porque los datos son los que son, un 0,5% de incidencia en la cobertura de turnos. No se han cerrado nada más que 2 veces, 2 consultorios rurales y por tiempo muy limitado, y porque era por unas bajas de hoy para mañana que no ha habido posibilidad de cubrir. Por lo demás ha habido un plan B, el sistema de transporte, que no ha sido casi utilizado porque no ha habido necesidad en los ayuntamientos rurales, que se ha puesto como plan B para intentar solucionar esta situación, y ha habido una gestión frente a una situación y un discurso inventado políticamente de la oposición de que ha habido un caos que no ha sido. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos con la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, si os parece. Venga. Mix FM. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 13 76 24. La confitería de Luis, el bar de Pedro o la empresa de Carlos ya confían en nosotros para anunciarse. ¿Tú a qué estás esperando? A veces, nada es lo que parece. Consulta nuestros precios en el 654 32 35 84, 654 32 35 84. Ponte en las mejores manos. Anúnciate en El Mirador. ¿Conoces la pizzería de Biaggi en Sarón? Son especialistas en pizzas artesanas y en todo tipo de pastas y lasañas. En Pizzería de Biaggi también elaboran escalopes sin gluten. Haz tu pedido y pasa a recogerlo por el local. Están en la calle Avenida Justina Iberdia 2 en Sarón, o llama al teléfono 942 94 37 50. Recuerda, Pizzería de Biaggi en Sarón. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances.
Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. Mix FM. Los últimos 10 minutos de tertulia los quiero dedicar a la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, Ley de Memoria Histórica, creo que se llamaba en Cantabria, si no me equivoco, por no darle la nomenclatura nacional, que va a ir ya a la derogación, parece que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Voy a empezar, si me permitís, por Verónica de Izquierda Unida, que es quizás uno de los partidos más sensibilizados con este asunto. Y de hecho nosotros estamos acompañando a todas las asociaciones memorialistas en la plataforma Memoria y Democracia desde el primer momento. Yo de hecho soy miembro de la propia plataforma. Consideramos, bueno, ya habéis visto que hemos tenido una rueda de prensa el viernes pasado. Consideramos que la derogación de la ley, sé que estáis presionados por Vox y realmente lo habéis hecho porque tenéis un acuerdo presupuestario y un acuerdo de gobierno con ellos. Al micro, Miguel Ángel, porque no te han oído. Que digo que un acuerdo presupuestario, un acuerdo de gobierno, ¿de qué? O bueno, es lo que dice Vox, que realmente ellos tienen un acuerdo con vosotros y que vosotros no habéis sido lo suficientemente valientes durante un año y que han tenido paciencia suficiente para daros el impulso para derogar la Ley de Memoria Democrática. No sé si sois conscientes de que a pesar de que se suelte para nosotros la falacia de que según la Ley de Patrimonio Nacional se va a seguir asegurando el tema de las exhumaciones, archivo, etcétera, para lo único que sirve la derogación de la ley es para revictimizar a las víctimas que están en cunetas y fosas, echar una palada de tierra más y tapar las vergüenzas de todos los crímenes que han sucedido durante la guerra de España y la dictadura. Estáis simplemente quitando derechos humanos, o sea, es una ley que dota de humanidad a gente de humanidad y de dignidad a gente que no ha tenido dignidad durante más de 80 años. Y creo que hay cosas más importantes que arreglar en cuanto a la ciudadanía y a las cosas necesarias que eliminar derechos. ¿Qué derechos humanos recoge esa ley que previsiblemente se derogue? Pues, por ejemplo, cuantificados, ¿cuáles son esos derechos o cuál es esa dignidad que se va a echar abajo? Pues la dignidad que se va a echar abajo es de que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Eso va a seguir garantizado. Es una de las premisas acordes a esa derogación. Una cosa es que digáis que se va a garantizar y otra cosa es que lo vayáis a aplicar o no, porque desde que se aprobó esa ley ha habido una inaplicación y una desidia total por parte de todos los ayuntamientos gobernados por el PP. Ahora especialmente que está la comunidad autónoma gobernada por el PP, de lo primero que se hace según se reinicia el curso político, derogar la Ley de Memoria Democrática. Entonces, no se aplicaba, pero es malo que se quite la ley que lo recogía. Pues estamos en las mismas. Si no hay voluntad, ¿no? De hecho, es que en vuestro grupo parlamentario hay demandas a Fiscalía que han sido, archivadas por prevaricación, por la no aplicación. Y no en una ocasión, sino en varias. Todos los demás partidos políticos... Archivadas. Las diligencias, las últimas denuncias que se pusieron en Fiscalía se archivaron. Como la primera vez se volvieron a archivar, lo cual obliga a las asociaciones memorialistas y a los familiares de las víctimas a ir a un contencioso administrativo. Pero la realidad es que no estáis aplicando la ley, los mínimos que recoge la Ley de Memoria Democrática. Es más, la acusa es de parcial, de sectaria y de saltar las víctimas de un bando, lo cual es incierto. Dime en qué artículo de la ley
pone exactamente que solamente se van a sacar de las fosas a las víctimas del bando sublevado Solo hay cuando que leer el preámbulo de la ley para ver que solamente se hace referencia a unos acontecimientos, incluso habiendo otros más graves. Eso es así. Y se puso de manifiesto, yo no estaba, pero mis compañeros me lo han dicho, se puso de manifiesto en la tramitación de la ley que se podía llegar a un acuerdo entre todas las formaciones. PRC y PSOE en su momento quisieron tirar hacia adelante con este texto y se puso de manifiesto. Y es un compromiso electoral del Partido Popular que los ciudadanos han votado. La derogación, ni un acuerdo con Vox que no existe, ni presupuestario ni no presupuestario, está en el programa electoral y era un compromiso electoral del Partido Popular. Entonces, es algo razonable que el Partido Popular quiera cumplir su programa electoral. Sí, pero es que estáis obviando la voluntad ciudadana, porque ha habido una respuesta de la sociedad civil, articulada por la Plataforma de Memoria, que es una plataforma, además, pionera y única en España, que no simplemente aglutina a la sociedad civil y a las asociaciones memorialistas, sino a organizaciones de todo tipo, políticos, sindicales, organizaciones que están relacionadas con el ámbito de la divulgación de la memoria, y no lo hay en otra comunidad autónoma. Lo que está claro es que en la tramitación se puso de manifiesto que se estaba trabajando en una ley sectaria, revanchista y que se preocupaba solamente de un bando. Y lo que ha dicho el Partido Popular, que además era un compromiso electoral esta derogación, es que en todo momento se van a mantener dos premisas que se van a garantizar: exista o no exista ley democrática, que todo el mundo pueda recuperar los cuerpos de sus familias cuando haya indicios, y el gobierno de Cantabria asumir económicamente eso, porque es un derecho natural o es un derecho humano, y eso se va a garantizar con o sin ley. Y por otro lado, la penalización de la destrucción de aquellos documentos que aparezcan de aquella época que pueda, al final se mantiene y se garantiza que se penalice esa destrucción, con o sin ley, que es lo fundamental y lo que todo el mundo yo creo que reclama, y se va a garantizar en todo momento. Pues no. Pedro Hernando quiere hablar. Yo además es que participé en ese proceso de elaboración de la ley. Es una ley que tuvo muchísimos cambios, se cambió hasta la denominación. Además, fue un proceso que tardó largo, fue muy largo. Hubo muchas negociaciones, pero hubo partidos. El Partido Popular no tenía ninguna voluntad de aprobar la ley de memoria histórica. Intentó todo lo posible, se aceptaron muchos de los cambios que propusieron para al final acabar no aprobando. Y a mí alguien me tendrá que decir qué parte del artículo 1 de la ley, que dice que el objeto de la presente ley es la regulación de las políticas públicas, memoria histórica, de quienes fueron víctimas de la represión o de la violencia política o como consecuencia de ellas durante el periodo que abarca desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78. ¿Dónde dice ahí? ¿Y la previa a la Guerra Civil? Te recuerdo, Miguel Ángel, que tú has estudiado en una universidad y antes de la Guerra Civil Española había un régimen igual de democrático en España elegido por los ciudadanos que el que vivimos en la actualidad. Es que no hubo represiones violentas por motivos políticos. A ver si vamos a hacer revisionismo histórico. Lo sabría o no lo sabría, pero existió un régimen democrático y esta ley, igual que todas las leyes que se han ido aprobando, establece un marco temporal. Y ese marco temporal es el 18 de julio de 1936 hasta la aprobación de la Constitución. Y ahí entra el Alfonso Pérez famoso que no paráis de repetir. Pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Y no lo voy a desvelar hoy porque lo voy a contar el lunes. Que es que os olvidáis de otros muchos. Porque esta ley no es una ley para unos ni para otros. Es una ley para todos. Es una ley para que exista un reconocimiento. Tú le preguntabas antes, ¿qué derechos humanos están? Vete al artículo 2. Dice, los principios de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, son principios recogidos en el derecho internacional en relación con las víctimas de este tipo de procesos. Esos son los derechos humanos que tenemos que reconocer. Eso es a esas familias que han estado años, que siguen sin encontrar a aquellos que han muerto. Que siguen en todo momento. Que durante los 14 meses que lleváis gobernando, no habéis hecho ni una sola gestión para poner en marcha uno solo de los procesos de búsqueda. Y te recuerdo, el que puso en marcha todo el proceso fue una víctima
represaliada por la República. Exactamente, el alcalde pedáneo de Vejes. El alcalde pedáneo de Vejes, represaliado por la República. Es decir, una persona cántabra del bando vencedor, que tiene tanto derecho a la dignidad, a la justicia, a la reparación, al no al olvido, que todos los que murieron en esa guerra fratricida, que esperemos que nunca más se repita, pero que mensajes de odio, mensajes de derogación, mensajes de insidia como los que se están volcando en las comunidades autónomas en relación con esta situación no ayudan nada. Nosotros, para iniciar el presupuesto del año pasado, le pedimos al Partido Popular que no tramitara esta ley por la vía de la ley de medidas, es decir, que no pasara sin ningún tipo de discusión parlamentaria. Yo entiendo que el Partido Popular lo lleva en su programa político. No entiendo muy bien por qué no ha sido el Gobierno, a través de un proyecto de ley, el que lo ha hecho, pero es legítimo que se haga a través de una proposición de ley. Y es legítimo que el Partido Popular, si lo llevaba en su programa, lo presente. Yo no lo comparto. Miles de cántabros no lo comparten y por lo menos vamos a tener un Parlamento en el que se van a oír todas las voces, en el que se va a discutir, en el que yo garantizo que si en algún momento el Partido Regionalista vuelve al Gobierno, que será así, vamos a volver a recuperar una ley de memoria histórica y democrática de Cantabria, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. Nos tenemos que ir porque no nos da tiempo para más, así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Y Leñe, disfrutar de un día fantástico, si tenéis la tarde libre, que no lo sé, disfrutar de un día fantástico que tenemos hoy. Vamos a ver cómo va a runtar el fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos un alto de camino y nada, en 4 minutucos bajamos ya la persiana, que ya son las 2.